Bueno, en este lo que vamos a hacer es una práctica general de todo lo que vimos de trigonometría. Entonces, para que si lo hagan de práctica y estén preparados. Entonces, se me descargó el mouse. Buenas, en este lo que vamos a ver es una parte de la práctica. Buenas, en este lo que vamos a hacer es una práctica general de todo lo que vimos en la parte de trigonometría. Entonces, para que lo tengan ahí como de práctica y de referencia. Y como para que vean también como un pequeño repaso de todo lo que vimos. Entonces, esta primera parte lo que nos pide es calcular x en los siguientes triángulos. Entonces, solo son dos casos. Entonces, en el primer caso, vemos que lo que nos piden es un cateto, nos dan otro cateto y nos dan la hipotenusa. Entonces, ya con eso podemos ir viendo que lo que hay que usar aquí es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos que el cateto 1, vean que en ese cambio cambió un poco la notación. Puse ahí que cateto 1 le puse como C1, que iba a ser igual a 5, mientras que el cateto 2 iba a ser igual a X, que es básicamente lo que nos están pidiendo encontrar, mientras que la hipotenusa es igual a 8, que es lo que eso sí nos lo están dando, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos las variables establecidas, simplemente lo que hay que hacer es plantear el teorema de Pitágoras como tal, ¿verdad? Entonces, ya con esto, simplemente lo que hay que hacer es primero sustituir los valores que teníamos en la, o sea, que habíamos encontrado antes, y de que con eso simplemente es aplicar 5 al cuadrado es igual a 25 y 8 al cuadrado es igual a 64, ¿verdad? Ya con eso lo que nos queda hacer ahora es pasar el 25 al otro lado a restar, porque aquí está sumando. Entonces 64 menos 25 es igual a 39 y ya con eso podemos sacar raíz cuadrada a ambos lados y lo que nos queda es que x es igual a la raíz cuadrada de 39. En ese caso, vean que yo 39 no lo puedo descomponer como nada más, por lo tanto lo dejo como que x es igual a la raíz cuadrada de 39. Y con eso tenemos listos con este primer ejercicio. Ahora, para este segundo ejercicio, vean que lo que nos piden es la hipotenusa en este caso. Entonces hay que recordar que poner siempre quién es C1, C2 y quién es H, ¿verdad? Entonces en este caso, C1 dije que era 13, C2 o casi todos era 9 y H era X, ¿verdad? Planteamos el teorema de Pitágoras, entonces ahora sustituimos los valores que tenemos. Tenemos que el cateto 1 era 3, entonces 3 al cuadrado, cateto 2 era 9, entonces 9 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Aplico lo que serán las potencias, entonces 3 al cuadrado me da 169 y 9 al cuadrado me da 81. Entonces ya con esto hago la suma, me da que eso es igual a 250. Saco raíz a ambos lados, entonces ahora vean que raíz cuadrada de 250 yo lo puedo escribir como 5 multiplicado por raíz cuadrada de 10, ¿verdad? Porque vean que yo 250 lo puedo escribir como 5 por 5 por 10. Entonces, como hay dos 5 multiplicándose, yo lo puedo sacar de la raíz, entonces me queda solo uno. 5 por raíz cuadrada de 10 es igual a x, ¿verdad? Ya con eso estaríamos con esta parte. Ahora pasamos a la segunda parte de la práctica, que lo que nos pide es encontrar la distancia que separa el punto P del punto Q, entonces esta distancia de acá. Entonces, en este caso simplemente es como en los casos anteriores, buscar quién es el punto P y quién es el punto Q, ¿verdad? Entonces ven que las coordenadas de P es menos 5,2 y las de Q son 3,5. Ya con eso hay que encontrar cuáles son los catetos del triángulo imaginario que nos hacíamos acá. Hay que recordar que en este caso cateto 1 yo le puse a la distancia horizontal, entonces x2 menos x1, entonces en este caso vean que el x2 lo tomé de Q, 3, y el x1 lo tomé de P, menos 5, ¿verdad? 3 menos menos 5 es igual a 3 más 5 y 3 más 5 es igual a 8. Después para el cateto 2, vean que simplemente es usar y2 menos y1. Entonces como yo usé que x2 era el de Q, entonces pongo que y2 es el de Q también. Y2 será igual a 5 y y1 será igual a 2. 5 menos 2 me da 3. Ya con eso tengo los dos catetos y puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Sí, el teorema de Pitágoras. Después simplemente es sustituir los valores de C1 y C2, que en este caso son 8 y 3. 8 al cuadrado me da 64, mientras que 3 al cuadrado me da 9. Después 64 más 9 me da 73 y saco raíz cuadrada a ambos lados. Ven que en este caso ya ahí no puedo simplificar más la parte de 73, raíz cuadrada de 73, por lo tanto lo dejo así.
Si ustedes quisieran ya después pueden sacar cuánto es con decimales, pero para efectos prácticos ya eso está más que suficiente. Ahora bien, pasamos a la tercera parte de la práctica y nos piden encontrar el valor de x en los siguientes triángulos. Vean que en este caso lo que nos piden son aquí un lado y aquí un ángulo, ¿verdad? Entonces vean que en este caso lo que hay que utilizar son relaciones trigonométricas porque tenemos lados combinados con ángulos. En este caso vean que hay que primero plantearnos qué usar, si seno, coseno, tangente. Entonces si nos paramos en este ángulo de acá, vea que lo que nos están dando es el lado opuesto y el adyacente, ¿verdad? Entonces cateto opuesto y cateto adyacente tenemos o de opuesto, adyacente o a, entonces usamos tangente, ¿verdad? Hay que recordar que tangente de x es igual a el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces hay que sustituir los valores que tenemos. Ven que tenemos el ángulo que es de 40, ¿verdad? Y tenemos el valor del cateto adyacente que es de 14. Ahora hay que sustituir entonces, hay que despejar para encontrar cuánto es el cateto opuesto o x, que es lo que queremos buscar. Entonces simplemente es pasar el 14 al otro lado, multiplicar. Entonces me queda que el x va a ser igual a tangente 40 multiplicado por 14. Ahora tangente 40 lo pongo en la calculadora, me da 0,8391 y al multiplicar eso por 14, que era el cateto adyacente, me da que el cateto opuesto es igual a 11,7474. Vean que ya con eso estaremos listos con este primer ejercicio de esta parte. Ahora para la parte B, vea que lo que nos piden es un ángulo. Entonces igual nos paramos en el ángulo, vea que en este caso tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Entonces simplemente es O de opuesto, H de hipotenusa, entonces usamos seno, ¿verdad? Hay que recordar que entonces que el seno de x será igual al opuesto dividido entre la hipotenusa. En este caso tenemos el opuesto y la hipotenusa, entonces sería 11 dividido entre 16, que es lo que tenemos acá. Al hacer la división, eso nos da 0,6875. Después con la calculadora podemos calcular cuánto es el ángulo que nos hace esto, ¿verdad? Que hace que el seno de ese ángulo sea 0,6875. Y nos da que ese ángulo es 43 redondeado, ¿verdad? 43 grados. Ya con eso estaríamos con esta parte B. Ahora pasamos a la cuarta parte de la práctica, que nos piden encontrar el valor de x en los siguientes triángulos. Entonces ven que aquí nos están pidiendo un lado y aquí nos piden un ángulo. Vean que por el simple hecho de que no es un triángulo, un rectángulo, yo ya sé que tengo que usar ley de senos de fijo, porque no hay otro por ahora cosa que nos sirva para resolver problemas que tengan triángulos que no sean rectángulos. Ok, entonces nos ponemos en el primero. Entonces recordar que siempre es buscar el lado y buscar el ángulo opuesto a ese lado. Entonces aquí tengo x y el ángulo opuesto sería 80, entonces sería x dividido entre seno de 80, y eso tiene que ser igual a el otro lado, o sea 12 dividido entre el seno del ángulo opuesto a ese lado, entonces sería seno de 30, que es lo que tenemos acá, 12 dividido entre el seno de 30. Ahora simplemente despejar la x, entonces el seno de 80 lo paso al otro lado a multiplicar de esta manera, entonces solo tengo que buscar cuánto es seno de 80 y seno de 30, y en este caso es 0,9848 y 0,5 respectivamente. Después hago la multiplicación y la división correspondiente y eso me da que este lado x es igual a 23,6452. Ya con eso estaríamos listos con esta parte A. Para la parte B, ven que igual lo que nos piden es, bueno, no igual, ahora lo que nos piden es un ángulo, pero hay que hacer lo mismo. Entonces nos paramos primero en un lado, en este caso primero en el 9, buscamos el ángulo opuesto a ese lado, que sería el ángulo de 50 grados, entonces 9 dividido entre el seno de 50 tiene que ser igual al otro lado, o sea, al 6 dividido entre el seno de x, ¿verdad? Porque es el ángulo que está opuesto. Despejamos el seno de x, entonces hay que recordar, el seno de x pasa al otro lado, o sea, pasa arriba cuando lo paso de lado, el 9 lo paso al otro lado a dividir y el seno de 50 lo paso al otro lado a multiplicar, lo que nos queda de esta forma. Buscamos cuánto es seno de 50, que en este caso es 0,766. Ahora aquí hay que hacer la multiplicación y la división correspondiente, eso nos da 0,5107, y después buscamos cuál es el ángulo x que nos da que el seno de ese ángulo sea 0,5107, que en este caso nos da que el ángulo es 31 grados redondeado, ¿verdad? Ya con eso estaríamos con esta parte. Después entramos a la quinta parte de la práctica, que en este caso es un problemita. Nos dicen que hay que suponer que cuando uno va caminando por la calle ve a lo lejos una iglesia y desea saber la altura. Entonces ven que yo primero voy por aquí, ¿verdad? Porque apenas la vi. Entonces en ese punto inicial el ángulo de elevación formado entre sus pies
y la cruz de la iglesia es de 40 grados. Entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que es el primer caso. El ángulo aquí es de 40 grados. Después, si caminamos 15 metros hacia la iglesia, ahora el ángulo da que crece, ahora es de 65 grados. Y tiene sentido porque es que yo me estoy acercando más, por lo tanto el ángulo se hace cada vez más grande, porque vean que la altura, o sea, comparado yo con la cruz de la iglesia que está súper arriba, entonces la distancia es muy grande. Entonces vean que entre más yo me acerco, el ángulo va a ir creciendo. Y con eso nos piden calcular entonces la altura de la iglesia. Entonces bien, primero que nada, trabajarlo así es muy complicado, entonces mejor no vamos a trabajar de esta manera. En cambio lo que vamos a hacer es trabajar con un triangulito, que vean que sí podemos verlo más fácil, podemos trabajarlo más sencillo. Entonces vamos a quedarnos con esto. Entonces primero nos vamos a ubicar en este triángulo de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este problema? Vean que del triángulo este extraño de la derecha, este triángulo obtusángulo, yo solo tengo un ángulo y un lado, y yo con eso no puedo hacer absolutamente nada porque el triángulo no es rectángulo. Entonces tengo que buscar otras cosas. Vean que aquí yo puedo encontrar cuánto es este ángulo A, porque vean que aquí yo tengo una línea recta. Hay que recordar que el ángulo total en una línea recta era de 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? 180 tiene que ser igual a 65, que es esta parte, sumado a el ángulo de A, que es lo que yo quiero averiguar, porque estos dos al sumarlos me dan un ángulo llano, ¿verdad? Que era de 180 grados. Con eso simplemente puedo pasar el 65 al otro lado a restar, y me queda que entonces al hacer la resta, ese ángulo A que tengo aquí va a ser igual a 115 grados. Ok, ya tengo este ángulo A, pero vean que igual yo con eso no puedo hacer nada, porque no ocupo, o sea, no me va a servir, porque no me sirve nada saber este lado gigante de aquí, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya tengo este ángulo A y tengo que este mide 40, entonces simplemente si yo agarro 40 más A más B, que es este ángulo nuevo que tengo acá, tiene que ser igual a 180 grados, porque es la suma interna de los ángulos de un triángulo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es simplemente despejar el ángulo B, que en este caso es pasar todo a restar. Al hacer la resta me da que ese ángulo es de 25 grados. Entonces vean que yo ya con eso sí puedo trabajar. ¿Por qué? Porque mi idea es sacar este lado Y de aquí, ¿verdad? Pero vean que en este caso yo tengo este lado y tengo el opuesto, el ángulo opuesto, que sería 40 grados. Y tengo este lado 15 y tengo el ángulo opuesto, que es el que acabo de calcular, o sea, B. Ya con eso yo puedo aplicar la ley de senos. Entonces vean que Y va a estar dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es 40. Y 15 va a estar dividido entre el seno del ángulo opuesto a él, que es 25, que fue el B que yo calculé. Entonces ya con eso yo puedo calcular cuánto vale Y. Lo que hago simplemente es este seno de 40, lo paso al otro lado a multiplicar. Me queda 15 multiplicado por seno de 40, tiene que ser igual a seno de 25. Busco cuánto es seno de 40 y seno de 25, que en este caso es 0,6428 y 0,4226 respectivamente. Aquí al hacer la multiplicación y la adición correspondiente, lo que me da es que este lado Y es igual a 22,8159 metros. Ok, ya que tengo eso, vean que yo ya puedo trabajar con este triángulo de acá, que es rectángulo. Vean que si yo tengo este ángulo y ahora tengo la hipotenusa, yo puedo calcular cuánto es el cateto opuesto. Entonces, si yo quiero buscar el cateto opuesto, ya que tengo opuesto y tengo hipotenusa, ¿verdad? Entonces, opuesto y hipotenusa es OH, o sea, lo que vamos a usar es seno. Entonces, igual recordar, seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, el ángulo yo lo tengo es 65, ¿verdad? Me lo dan desde el inicio. Seno de 65 tiene que ser igual a X, o sea, el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, o sea 22,8159, que fue lo que yo calculé antes. Ahora simplemente tengo que despejar la X, entonces el 22,8159 lo paso al otro lado a multiplicar, busco cuánto es el seno de 65, que en este caso es 0,9063, y con eso simplemente lo que tengo que hacer es llevar a cabo la multiplicación, y lo que me da es que esa altura X es igual a 20,678 metros, ¿verdad? Muy importante las unidades. Ya con eso estaremos listos con este problema. Ahora pasamos al último problema, al problema 6, que lo que nos dice es que una persona está en un faro de 30 metros de altura, ¿verdad? Y a lo alto observa un barco y determina que se ubica a una distancia horizontal de 40 metros. O sea, quiere decir que del faro al barco horizontalmente hay 40 metros. Sabiendo esto, ¿cuál es el ángulo de depresión desde el punto de vista de la persona en el faro? Entonces, vean que yo tengo aquí en este caso cuánto es la distancia horizontal que separa al faro del barco, y tengo cuánto es la altura que separa el barco del faro, ¿verdad? O de la persona que está arriba.
Vean que la persona que está aquí tiene que ver para abajo porque es un ángulo de presión en este caso. Entonces en este caso vamos a trabajar igual con una versión simplificada del problema, que será este triangulito de acá. Ya con ese triangulito de acá, vean que es igual, simplemente buscar la relación trigonométrica que nos ayude a resolver el problema. En ese caso, si yo me paro en este ángulo, vea que tengo opuesto y tengo adyacente. Entonces, o de opuesto a adyacente, lo que me sirve es tangente. Tangente es igual a opuesto dividido entre adyacente. Entonces, tengo el opuesto que serían 20 metros y tengo el adyacente que serían 30 metros. Ahora, 20 dividido entre 30 me da 0,667. Y si busco con la calculadora cuál es el ángulo que me cumple con esta relación, voy a encontrar que ese ángulo de depresión es de 34 grados. Vean que ya con eso ya resolví el problema. Y con eso también estaremos listos con esta práctica de relaciones trigonométricas. Y con eso es como un pequeño resumen de todo lo que les puede salir en un quiz, tarea, examen o lo que sea. Y ya con eso estaríamos por el video de hoy. Muchas gracias.